Muy buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a la unidad número 9. La unidad número 9 es una unidad en la cual volvemos a administrar funciones reales de variables reales, o sea, funciones de RNR. Nada más que lo que damos en esta unidad es lo concerniente a ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ecuaciones diferenciales ordinarias es el nombre correcto. Vamos a ver en la clasificación qué otro tipo de ecuaciones diferenciales hay, ¿sí? Ya les voy a habilitar ahí en el aula el material en un momentito. Mientras tanto vamos a ir presentando un Power y, bueno, y una de las presentaciones que está ahí en el aula. Para eso vamos a presentar toda la pantalla. Bueno, vamos a ver qué es una ecuación diferencial. Coméntenme, por favor, ahí en el chat si me están escuchando bien y si están viendo toda la pantalla, porque yo puedo estar hablando y ustedes no me están escuchando. Así que les agradecería. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a ver qué es una ecuación diferencial. Nosotros, como les dijimos, vamos a trabajar con funciones de RNR, pero hay una definición más general. Una ecuación diferencial es una ecuación que está formada, ¿no es cierto?, que está constituida por funciones que pueden ser de una o más variables y donde vamos a ver reflejadas las derivadas, ¿sí? Derivadas. O sea, es una ecuación entonces que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. ¿Está bien? O sea, dicho de otra manera, puede ser una función que esté involucrada, una función de Rn en Rm. O sea, podemos tener distintas variables independientes y distintas variables dependientes. Ese tipo de ecuaciones también pueden llegar a ser sistemas de ecuaciones diferenciales. De hecho, en algunas carreras van a usar bastante los sistemas de ecuaciones diferenciales, que después, si tienen condiciones iniciales, se utilizan a través de la resolución por la transformada de Laplace. Cuando son ecuaciones diferenciales lineales, se administran con otros recursos diferentes a los que vamos a ver nosotros. Bueno, eso corresponde, digamos, al tema de cálculo avanzado, ¿no? Bueno, vamos a ir hablando un poquito sobre el Power y después vamos a ir presentando con pizarra y con la presentación que está preparada. Bueno, la clasificación de las ecuaciones diferenciales básicamente van a ser dos, que es por el tipo de ecuación diferencial. Nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, esto interviene una variable independiente y una variable dependiente, o sea, y igual a f de x, ¿sí? O sea, una función de R en R. Y otro tipo de ecuaciones diferenciales que está fuera de nuestra materia son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, después, dentro de la clasificación de los distintos tipos de ecuaciones diferenciales están las
en las que interviene el orden de la ecuación diferencial, ¿no es cierto? O sea, nosotros ya precisamos un poquito más sobre todo esto que estamos escribiendo. El orden de la ecuación diferencial tiene que ver con el orden de la derivada de mayor orden. O sea que si interviene una derivada quinta de y respecto de x 5 veces, esa sería una ecuación diferencial de orden 5. ¿Sí? Orden 5. Bueno, otra bibliografía también habla del grado de la ecuación diferencial. El grado de la ecuación diferencial tiene que ver con el grado, o sea, con el exponente de la derivada de mayor orden. ¿Sí? Ya vamos a dar algunos ejemplos de cada una de las cosas que estamos diciendo. Otro tipo de clasificación que es muy importante para las carreras de ingeniería, yo diría la más importante de todas las ecuaciones diferenciales, son las ecuaciones diferenciales lineales. Lineal. Entonces, la clasificación puede ser por linealidad o no linealidad. Eso ocupa un tiempo dentro de la unidad, un tiempo, no digo considerable porque no tenemos muchas clases por delante, pero sí es el tema más fuerte de esta unidad para nosotros, son las ecuaciones diferenciales lineales, que toma la forma que están viendo ahí o que van a ver en el recuadro blanco. Ya vamos a ver cuándo una ecuación diferencial es lineal. Ahora estamos presentando en sociedad distintos aspectos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de una ecuación diferencial? Cuando nosotros estemos trabajando dentro de nuestra carrera, se van a presentar problemas que al modelarlos matemáticamente, o sea, al armar la ecuación, que termina siendo funciones que reflejan el comportamiento de lo que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, un circuito eléctrico lo vamos a modelar matemáticamente. Podemos modelar distintos fenómenos físicos, químicos, matemáticamente, y cuando lo vamos a modelar nos vamos a encontrar con las ecuaciones diferenciales lineales, las ecuaciones diferenciales, perdón, que pueden ser lineales o no. Bueno, al encontrarnos con esta ecuación diferencial, justamente lo que nosotros estamos buscando es resolverla. O sea, el objetivo es ver cómo resolvemos esa ecuación diferencial. O sea, estamos tratando de encontrar la solución. ¿Sí? Encontrar la solución, vamos a ver que hay distintos tipos de soluciones. Significa encontrar una cierta función, bueno, acá en el POU le llamamos phi, que al ser reemplazada en la ecuación diferencial, bueno, satisface ambos miembros de esa ecuación, ¿no es cierto? O sea, una ecuación es algo igual a algo, ¿sí? Entonces, cuando yo reemplace esa función phi, vamos a ver una igualdad entre los dos miembros, primero y segundo miembro, y eso significa, bueno, que es una solución. También tenemos todo un tema porque hay distintos tipos de solución. Y otra cosa que es importante respecto de la solución de la ecuación diferencial que ustedes encuentren, tiene que ver con el dominio de validez de esa solución. O sea, no siempre tenemos una solución que es válida en el intervalo menos infinito, infinito, ¿no es cierto? O sea, a veces va a estar acotado en un cierto intervalo esa solución y únicamente va a ser válido para ese intervalo. Puede suceder que saliendo de ese intervalo tenemos otra solución o no. Por ahora estamos presentando. Bueno, ahí decimos que si es solución, bueno, nosotros en general lo que hacemos es decir, a ver si está por acá. Fíjense ahí a donde dice por linealidad, dice si f es función de x, y prima, y segunda, ¿no es cierto?, etcétera. Intervienen distintas derivadas. Esa función implícita, como ustedes la conocen, es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea solución? Significa que si yo reemplazo esa función phi
dentro de nuestra ecuación diferencial, reemplazándola además por cada una de las derivadas que intervienen dentro de esa ecuación, se tiene que satisfacer, ¿no es cierto? Dentro de un intervalo que vendría a ser el dominio, ¿no es cierto?, de validez de la solución. También se conoce como intervalo de definición, intervalo de existencia o dominio de la solución, ¿sí? O dominio de la solución. Bueno, vamos a ver que la solución de una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Si decimos que la función y igual a phi de x es una solución de la ecuación diferencial, ¿qué vamos a tener nosotros geométricamente como resultado? Mínimamente una curva, porque puede ser una familia de curvas, como vamos a ver también en el desarrollo de los distintos temas. Entonces, esa solución va a ser una curva, ¿no? En algunos casos van a ser aproximaciones, como son los métodos numéricos, pero en principio vamos a tener que la solución va a ser toda una curva, ¿no es cierto? Definida, por supuesto, en el intervalo de validez de esa solución. Vamos a ver los distintos tipos de soluciones. Fíjense que son bastantes, ¿sí? Los tipos de soluciones pueden ser solución explícita, solución implícita. Después vamos a hablar de las soluciones generales y particulares. Vamos a ver qué significa. La solución trivial, o sea, i igual a 0. Solución singular, vamos a ver, solución singular es aquella solución que yo obtengo, digamos, por fuera de un método que yo estoy aplicando para resolver esa solución diferencial. Estaría fuera, digamos, de la familia de soluciones conseguida a través de herramientas o métodos de resolución. Y después tenemos la solución por tramos. Recuerden que teníamos las funciones, ¿se acuerdan que las definíamos también por tramos? ¿Sí? Si yo escribía y igual a x cuadrado, si x mayor que 0, y igual a x si x menor que 0, bueno, eso sería una solución por tramos. Ya volvemos sobre todo esto, ¿no? Simplemente les estoy presentando en sociedad de qué vamos a ir hablando para que lo vayan entendiendo. La presentación esta, el Power también está en el aula. Bueno, después vamos a ver lo que son las soluciones generales y particulares. Bueno, ahí vamos a empezar a hablar de lo que son los problemas de valor inicial. Los problemas de valor inicial. Los problemas de valor inicial surgen cuando nosotros tenemos un fenómeno físico, o químico o biológico y está sometido a ciertas consideraciones previas, por así decirlo, ¿no es cierto? Eso constituye lo que se llama un problema de valor inicial, ¿sí? O sea, no es lo mismo analizar el movimiento de un puente cuando hay viento que cuando no hay viento, ¿no es cierto? Entonces, después, por ejemplo, no sé, en electricidad, si están analizando un circuito eléctrico, no es lo mismo un capacitor descargado que un capacitor cargado. O sea, eso representa lo que se llaman los problemas de valor inicial. Bueno, y después dentro de los problemas de valor inicial tenemos los distintos órdenes de los problemas de valor inicial. Ya vamos a ver todo eso. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo. Más o menos el Power lo que les da es una visión general de lo que vamos a ir desarrollando. Después de todo esto van a venir los métodos de resolución, porque vamos a tener la clasificación de los distintos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ecuaciones diferenciales a variables separadas, homogéneas, lineales, ecuaciones diferenciales exactas, la ecuación de Bernoulli, las ecuaciones lineales de primer orden con coeficientes variables, etc. Son distintos tipos que vamos a ver las más importantes, ¿no? Bueno, primero habíamos dicho que era una ecuación diferencial. Me voy a ir al pizarro un segundo.
Bueno, antes que nada, el libro del que tienen que disponer para este capítulo, a ver, cualquier libro de ecuaciones diferenciales que encuentren les va a ser útil, les va a servir, ¿sí? Yo os recomiendo, y de hecho las presentaciones están armadas con este libro, es el libro Ecuaciones diferenciales con aplicaciones al modelado de Denis Hill. Este autor tiene muchos libros, no solamente de ecuaciones diferenciales, sino también de todo lo que es análisis matemático multivariable, como el que nos toca a nosotros en la materia. Y es un libro que se ha ido imponiendo porque es muy didáctico, ¿sí? El libro relacionado con este capítulo es Ecuaciones diferenciales con aplicaciones al modelado, o sea, está bien orientado a la ingeniería. El que no lo tenga el libro o no lo pueda conseguir o bajar, me avisa, se lo paso. Bueno, entonces, nosotros dijimos que una ecuación diferencial, bueno, primero y principal, nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea que vamos a tener únicamente funciones y, por así decirlo, funciones de x, ¿sí? Y funciones de x. Donde intervengan más variables van a pasar a ser las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, ¿sí? Porque recuerden que cuando tenemos muchas variables, bueno, ya no tenemos solamente una derivada, sino que tenemos las derivadas parciales. Entonces una ecuación diferencial va a tomar más o menos la forma, dijimos, f de x, y son las variables, y después están las derivadas, y prima, y segunda, y así sucesivamente puede intervenir hasta una derivada de orden n, ¿sí? Y esto igual a 0. Bueno, cualquier función que está armada de esta forma, donde interviene variable independiente, variable dependiente y sus derivadas, es una ecuación diferencial. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, derivada de y respecto de x más x por el seno de y, ¿no es cierto?, igual a e a la x, ¿sí? Bueno, esta sería una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente fíjense que la puedo reflejar o identificar con una función más grande, ¿sí? Donde interviene x, y, ¿no es cierto? En este caso, bueno, aparece una función de y, ¿no es cierto? Bueno, pero aparece y aparece una función de x, ¿eh? Entonces, aparece la derivada primera, ¿eh? Podría haber sido la derivada segunda también. Esto va a ser una ecuación también diferencial, ¿no es cierto? O sea, aparecen variables dependientes e independientes y todas sus derivadas. Es ordinaria porque únicamente tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Bueno, a ver dónde estábamos. Acá. Bueno, entonces una vez que tenemos identificado esto, bueno, nosotros vamos a trabajar con el primer tipo, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo. Fíjense que en el primer caso tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son ejemplos como los que estuvimos dando recién, ¿sí? Estos serían ecuaciones diferenciales ordinarias, todas estas, ¿sí? Las podemos, digamos, encuadrar en la forma que acabamos de presentar recién. Y después tendríamos las ecuaciones en derivadas parciales, fíjense que intervienen, ¿no es cierto?, ya las derivadas parciales. Fíjense en el signo de la derivada, es como una D torcidita, eso significa que es una derivada parcial, ¿sí? Bueno, entonces esto sería, por ejemplo, esto que tengo acá sería una ecuación diferencial a derivadas parciales. Esta también, ¿sí? Fíjense acá quiero detener un ratito porque fíjense la segunda, la última acá, dice
Si una ecuación contiene solo derivada de una o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. O sea, una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente. ¿Quiénes son las variables dependientes acá? X, a ver si lo recuerdan, curvas. En ese ejemplo tenemos x como una función de t e y como una función de t. Esto también es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Nada más que estamos expresando en forma paramétrica estas funciones, ¿sí? O sea, en realidad, fíjense que dice, es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, ¿sí? A ese tipo de ecuación diferencial recibe el nombre de ordinaria. Normalmente, cuando trabajamos con este tipo de funciones, o sea, como las que estamos planteando acá, esto lo van a ver también dentro del libro, está, no sé si lo ven en cálculo avanzado, pero forma parte de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Sistemas de ecuaciones diferenciales. Y bueno, se ve la metodología de cómo se resuelven esos sistemas, ¿no? O sea, tomaría la forma parecida a esta, por ejemplo, derivada de x respecto de t podría ser igual a, qué sé yo, a x más t más y, derivada de y respecto de t, podría ser, qué sé yo, no sé, x menos y menos t, ¿no es cierto? Bueno. De hecho, bueno, la bibliografía trata con este tipo de sistemas que son lineales, ¿no es cierto? Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a poner L para que quede claro. Y estos son, vamos a ver qué es una ecuación diferencial lineal. Bueno, un poco la misma recomendación que hemos hecho a lo largo de todo el año. La materia se aprende leyendo, sobre todo, ¿sí? Leyendo y entendiendo. El libro es muy didáctico. El libro es muy didáctico. ¿Qué es lo que pasa en los exámenes con las ecuaciones diferenciales? Simple y sencillamente no la estudian. ¿Por qué? Porque es muy fácil. O sea, el tema de ecuaciones diferenciales es muy fácil porque administran funciones de R en R, pero ¿qué es lo que sucede? Está al final del cuatrimestre, al final del dictado de materia. Pasa lo mismo que pasa con series, en análisis matemático 1, con la diferencia que esto es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, puede ser un poco más largo porque tienen que leer un poco más, porque las ecuaciones diferenciales, si nos ponemos en rigor a analizar todo lo que esto significa, tendría que ser una materia, pero nosotros estamos haciendo una carrera de ingeniería, no podemos ponerla como una sola materia, ¿sí? Entonces, lo que se apunta es, bueno, es a clasificar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales y, bueno, y ver cómo se las resuelve. Eso se hace entre análisis matemático 2 y cálculo avanzado. En cálculo avanzado ven métodos de resolución como son las transformadas de Laplace. Bueno, estábamos acá. El orden, fíjense que el orden es el grado, habíamos dicho, era el orden, perdón, de la derivada de mayor orden, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de ecuación diferencial, fíjense que la derivada de mayor orden es 2, ¿sí? Esperen que se me fue acá está. La derivada de mayor orden es el 2, está elevada a la primera potencia, por lo tanto, la derivada, estamos hablando del orden, la derivada de mayor orden es 2, ¿sí? Y el grado, que no, acá sí no hace el comentario del grado, porque en realidad no lo utiliza mucho, la derivada de mayor orden es 2, está elevada a la primera potencia, o sea que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, primer grado.
Bueno, todo esto está extraído del SIL, es un poco lo que estuvimos hablando, cómo presentamos nuestra ecuación diferencial, la podemos ver como una función de esta forma, donde intervienen derivadas. Perdón. Acá vamos a hablar de las funciones, de las ecuaciones diferenciales lineales, que como les dije es una de las ecuaciones diferenciales en la que más ponemos énfasis. Fíjense en la forma que toma la ecuación diferencial, es esta que está acá, ¿sí? Vamos a tomarnos la molestia de marcarla. Es a sub n, ¿sí? De x por derivada enésima de x n veces más a sub n menos 1 de x por derivada de orden n menos 1 de y respecto a x n menos 1 veces, más y así sucesivamente hasta que llegamos a sub 1 de x derivada de y respecto de x más a sub 0 de x por y igual a una función de x. ¿Cuándo es lineal? Bueno, el segundo miembro, cuando vean el modelado, el g de x va a terminar siendo lo que llaman la función de entrada, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tienen un circuito eléctrico y la función de entrada es una pila, una batería, una fuente de alimentación, sería nuestra g de x, por ejemplo. Y después tenemos los coeficientes, fíjense en los coeficientes, a su j, o sea, a su n menos 1, a su 1, etcétera, etcétera. Los coeficientes que acompañan a la derivada, o en este caso, a sub 0 de x por y, ¿no es cierto? Esos coeficientes son todos función de x, ¿sí? Son todos función de x. Y las derivadas son, en este caso llega hasta el orden n, pero todas las derivadas son de grado 1, son de grado 1. Eso lo explicamos acá más abajo. Fíjense, dice cuándo la podemos identificar como una ecuación diferencial lineal, cuando la variable dependiente, o sea, y todas sus derivadas son de primer grado, son de primer grado, incluyendo el i, ¿no? Y después los coeficientes dependen a lo sumo de la variable dependiente x, ¿sí? Depende a lo sumo, a lo más, de la variable dependiente x. ¿Qué quiere decir a lo más? O sea, no puede tener y, no puede ser a sub. Por ejemplo, si yo la derivada acá la multiplico por un i al cuadrado, por un seno de i, ahí deja de ser lineal, ¿sí? Tiene que ser una función de x, tiene que ser una función de x. A lo sumo, decimos a lo sumo porque también pueden ser constantes, pueden ser números, pueden ser números. De hecho, nosotros vamos, como les dije, a trabajar con las ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes. Más o menos para que ya vayan un poquito teniendo conocimiento de qué significan estos coeficientes. Cuando ustedes modelen algún proceso como puede ser, no sé, un circuito eléctrico, como puede ser el comportamiento, el movimiento de una masa y un resorte, y aparezcan estos coeficientes como números, o sea, constantes, quiere decir que ese sistema estaría armado en forma robusta, o sea, con el tiempo no va a haber un envejecimiento del material con el que está hecho. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un circuito eléctrico y estoy modelándolo con una ecuación diferencial lineal de primero o segundo orden,
si mis componentes con los que yo armé ese circuito eléctrico no cambian con el tiempo, o sea, el capacitor vale hoy 10 microfaradios, de acá a 20 años va a seguir valiendo 10, ¿sí? Entonces, cuando esos coeficientes son números, quiere decir que no hay un cambio en el tiempo o con la temperatura o con otro aspecto, ¿no es cierto? O sea, son constantes, ¿sí? Son constantes quiere decir que no hay cambios. Entonces, eso para que lo vayan teniendo presente. Bueno, acá damos algunos ejemplos. Tendríamos que acomodarla. Fíjense que la primera no está acomodada. La primera no está acomodada. Tendríamos que armar derivada de y respecto de x. A ver, vamos a... Si yo divido todo por diferencial de x, ¿no es cierto? Me va a quedar derivada de y respecto de x por 4x. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sería una ecuación diferencial de primer orden, pero veamos si es lineal. Me quedaría esta x, la pasaría al segundo miembro, sumando, y la y la dejaría en el primer miembro. Entonces, esta sería una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta sería una ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficientes constantes. Es con la que más vamos a trabajar. Y decimos que es homogénea porque es igual a 0. O sea, g de x vale 0. Ese tipo de ecuación diferencial es lo que se llama una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes de segundo orden homogénea. Bueno, fíjense que la tercera también es una ecuación diferencial lineal. Los coeficientes, acá vale 1 el coeficiente, acá vale x, y acá vale 5, y la sub 0. Esta es una ecuación diferencial lineal de tercer orden, no homogénea, porque g de x es distinto de 0. Bueno, en cambio las otras, estas que están dadas acá, todas estas ecuaciones son no lineales y fíjense por qué. Acá, y' la derivada lleva el término este adelante, que es función de y. Por lo tanto, esta ecuación no es una ecuación diferencial lineal. Esta otra, bueno, el coeficiente acá es 1, hasta ahí vamos bien, pero cuando tomo el y, me aparece el seno de y, esa es una función no lineal, entonces hace perder la linealidad a toda la ecuación diferencial. Y después tenemos, este otro término que es y cuadrado, en el a sub 0, ¿no es cierto? A sub 0 por i es el último término, fíjense que es a sub 0 por i, el i ese, acá en este caso está elevado al cuadrado, está elevado al cuadrado. Bueno. Soluciones, vamos a ver qué es la solución, ya habíamos dicho, es encontrar una función phi, ¿no es cierto?, que es reemplazada en la ecuación diferencial. Acá la estoy reemplazando, la función phi en la ecuación diferencial. Bueno, satisface, ¿no es cierto?, la igualdad, ¿no es cierto? Porque originalmente teníamos una función de f de x, y prima, y segunda, y de orden n, ¿no es cierto?, igual a 0. Bueno, otra cosa que habíamos dicho recién, cuando nosotros encontramos la solución, tenemos que esa solución no necesariamente, o sea, recuerden, es una función y función de x, ¿no es cierto? O sea, nuestra solución va a ser y función de x. Acá dos cosas tienen que tener presente. Primero, que esta función de x tiene, normalmente, al ser una función, tiene un dominio. O sea, puede haber una restricción debido al dominio natural de definición de phi de x. Primero.
Segundo, supongamos que el dominio de definición de phi de x sea de menos infinito más infinito, o sea, toda la recta real. Pero puede suceder que aplicada la ecuación diferencial, se me restrinja, ¿sí? O sea, la solución, ya sea por su naturaleza del dominio de definición de phi de x, o porque la forma que está armada la ecuación diferencial puede estar restringido más todavía. ¿Se entiende? O sea, en definitiva, la solución, que es lo que estamos buscando y nos interesa, va a tener un intervalo de validez, ¿sí? Que no necesariamente es toda la recta real. ¿Cómo se verifica una solución? Bueno, se verifica de una forma muy fácil. Se lleva la solución que encontramos, nuestra y igual a phi de x, que es esta que está acá, a la ecuación diferencial y me tiene que quedar el primer miembro igual al segundo miembro. A ver, veamos un ejemplo acá para que lo vean. Yo propongo como solución, nuestra ecuación diferencial es esta que está acá. Derivada de y respecto de x igual a x por y a la 1/2. La solución que propongo es y igual a x a la cuarta sobre 16. Entonces, ¿será solución o no será solución? Bueno, un poco como que esto, cuando ustedes hagan los ejercicios, van a tener que, es conveniente ver si es solución, porque con eso estoy, o comprobar que es solución, porque con eso me estoy quedando tranquilo que estoy haciendo bien el ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en el primer miembro tenemos derivada de y respecto de x. Hago la derivada de y respecto de x y me va a quedar 4x al cubo, ¿no es cierto?, sobre 16. 4x al cubo sobre 16. Esa sería la derivada de y respecto de x propuesta. Entonces, acomodando un poquito esto, me va a quedar 1/4 por x al cubo. Ahora bien, en el segundo miembro, yo tengo x por y a la 1/2. Voy a reemplazar y por el valor este que tengo acá. Entonces, reemplazo y, me va a quedar x a la cuarta sobre 16, que es lo que tengo acá, y voy a elevarlo a la 1/2, ¿por qué? Porque acá está y elevado a la 1/2. Operando con todo esto, yo opero con todo esto ahora, opero con todo esto y llego a x al cubo sobre 4. Y si yo observo, el segundo miembro es igual al primer miembro. Entonces, estoy diciendo que y igual a x a la cuarta sobre 16 es solución de la ecuación diferencial. Es tanto lo que hay que hablar que no saben cómo se cansa uno la voz con esto, ¿no? ¿Vamos entendiendo, chicos, ahí el tema? ¿Hasta ahí? ¿Cómo va? ¿Me van siguiendo? Se va entendiendo. Bueno, después tienen que leer, ¿no es cierto?, y hacer los ejercicios. Y van a ver que es re fácil esto, ¿no? Porque la unidad consiste en encontrar métodos de solución de las ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? O sea, es más, no es que ustedes lo van a encontrar. El libro ya les dice cómo tener que resolverlo. El trabajo de ustedes va a ser identificarla a la ecuación diferencial, decir, bueno, a ver, esta ecuación diferencial puede ser una ecuación diferencial exacta, puede ser una ecuación diferencial de Bernoulli, puede ser una ecuación diferencial lineal de primer orden, o puede ser una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes. Bueno, para cada una de esos tipos de ecuaciones hay una metodología de resolución que no es otra cosa que encontrar la solución de la ecuación diferencial. Bueno. Un segundo, tomo un mate. Bien. Esa sería la forma de verificar la solución. Bueno, después hay otro ejemplo ahí que ponemos en el apunte, en la presentación. Curva solución. Fíjense que nosotros encontramos
fíjense, la solución, que yo digo acá que solución es y igual a x a la cuarta sobre 16. ¿Qué es eso? Una curva en el plano ix, ¿sí? O sea, es una parábola de orden 4. Eso es lo que sería la traza de una curva, ¿no es cierto? Bueno, después acá menciona lo que es la solución trivial. La solución trivial es cuando y es igual a 0. La derivada de, si yo tengo y igual a 0, la derivada de 0 respecto de x, 0. Y si yo pongo 0 acá, me queda 0 por cualquier cosa, es 0. Esa sería la solución trivial. Ya después vamos a trabajar un poquito más con esto de la curva solución, porque interviene lo que son las soluciones generales o soluciones particulares. En principio, van sabiendo que la solución de una ecuación diferencial es una curva o un conjunto de curvas. Vamos a ver. Bueno, acá en el ejemplo 2, bueno, esto se los voy a dejar para que lo lean. Otro tipo de solución es la solución implícita. No siempre la solución tiene que ser expresada de la forma, vamos a la pizarra, a ver qué pasó ahí. Ahí está. Bueno, no siempre la solución va a ser expresada de la forma que les dejo ahí en la pizarra. Esa es una expresión y igual a f de x, o perdón, y igual a phi de x. Es una forma explícita, estoy explicitando una variable dependiente que sí en función de x. Esa es una solución explícita. Pero también puedo tener lo que se llama una solución implícita. Si yo escribo g de x igual a 0 y digo que esto es solución, esto sería una solución implícita. Esto es una solución implícita. ¿Cómo se la maneja? Acá tenemos un ejemplo, vamos a verlo. Fíjense, damos la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Es esta que está acá. ¿Cuál es la solución que yo propongo? La solución que yo propongo es esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Yo propongo esa función, fíjense que esa función está dada implícitamente. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Voy a hacer la diferencial de esta función y voy a tratar de llevarla a esta forma. Si yo haciendo la diferencial de esta función llego a esta forma, a esta forma de expresarla, estoy diciendo que es solución. O sea que si de acá puedo pasar acá, quiere decir que esta es una solución implícita. Entonces, fíjense en lo que hacemos. Hacemos la derivación implícita de todo esto. Me va a quedar esto respecto de x va a ser 2x más 2y por la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Lo vimos como regla de la cadena anteriormente, ¿se acuerdan? Igual a 0. De ahí voy acomodando todo esto y llegamos a esta expresión. Bueno, esa sería la forma de comprobar una solución implícita. Bueno, después, fíjense que acá es interesante ver, yo acá pongo x cuadrado más y cuadrado igual a 25, pero dice cualquier relación del tipo, miren, cualquier relación del tipo o sea, que c sea igual a 5 o c sea distinto de 5, también satisface. Bueno, ahí vamos a tener lo que se llama una familia de curvas. ¿Sí? Vamos a tener familias de curvas. No va a ser una sola curva, sino van a ser familias. ¿Sí?
Bueno, tienen varios comentarios ahí que les pido que los vayan leyendo y me van consultando cualquier duda. Bueno, entonces ahí estábamos diciendo, bueno, en el ejemplo ese que íbamos a tener una familia de soluciones, ¿no es cierto? Porque no necesariamente la circunferencia de radio raíz de 5, ¿sí? O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 5, sino para cualquier valor de c, o sea, puede ser x cuadrado más y cuadrado igual a 10, igual a 20, a lo que fuera, se satisface como solución, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener familias, ¿no es cierto? Familias. En este caso, fíjense que yo ahí indiqué con la letra C, está, bueno, yo no, el libro está indicado con la letra C, ¿sí? Fíjense que es la única constante que aparece en esta ecuación, ¿sí? Entonces, este tipo de solución se dice que es una solución uniparamétrica, o sea, tiene un solo parámetro, ¿eh? Esto se los digo porque cuando veamos ecuaciones de primer orden, van a ser familias uniparamétricas, ¿eh? Uniparamétricas. O sea, familia de soluciones uniparamétricas, ¿eh? Cuando la ecuación diferencial sea de segundo orden, o sea, en este tipo de ecuación va a intervenir la derivada segunda, van a ver que aparece familias biparamétricas. O sea, va a aparecer en vez de C, va a aparecer C1, C2, como soluciones generales, ¿sí? Como soluciones generales va a aparecer C1, C2. Y si la ecuación diferencial es de orden n, observen acá, estaría la forma que tomaría la ecuación diferencial. Cuando yo arme la solución, me van a quedar familias n paramétricas. Cuando la ecuación diferencial es de orden n, ¿sí? Fíjense que acá está, ¿no es cierto? Me dice G de xy, C1, C2, Cn, ¿sí? La familia va a ser de soluciones, va a ser n paramétricas. Bueno, esto está asociado a lo que se llama las soluciones generales, ¿sí? Las soluciones generales, entonces, las soluciones generales, para que nos vamos entendiendo en lo que hablamos, vamos a suponer que sea una familia uniparamétrica, o sea que tenemos una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, de primer orden, ¿sí? O sea, sería nuestra f de x, y prima igual a 0. Entonces, la solución va a ser de la forma y igual a phi de x, pero dentro de esta función, esto va a ser en realidad phi, la solución general va a ser phi de x, pero también de un parámetro c. Entonces, para cada valor de c, vamos a tener una curva. Por ejemplo, c1 igual a 0. Perdón, c igual a 0. C igual a 0. Después vamos a tener C igual a 1, por ejemplo, C igual a 2. Cada una de estas curvas, C igual a 2, C igual a 3, cada una de estas curvas es solución, ¿sí? Y si fuera de estas curvas no hay otra, esa solución es lo que se llama la solución general. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Ustedes van a tener, por ejemplo, vamos a suponer que hacen el modelado de un circuito eléctrico. Hacen el modelado de un circuito eléctrico y les sale este tipo de ecuación diferencial. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, ya vamos a ir a lo que son los problemas de valor inicial, porque ese tema es un poquito más, hay que hablar un poquito más de otras cosas. Pero, por ejemplo, acá yo puedo decir, bueno, la carga del capacitor en el tiempo t igual a 0, ¿no es cierto?, es 1 coulomb. Entonces, ¿qué va a suceder?
¿qué va a suceder? Yo voy a estar posicionado sobre estas curvas en un lugar en particular. Por ejemplo, me voy a posicionar acá. ¿Sí? Entonces quiere decir que para el problema que yo tengo, únicamente voy a elegir esta curva. Esta curva, una curvita de esta, recibe el nombre de solución particular. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el problema de valor inicial lo vamos a hablar después, pero estoy presentando en sociedad ahora lo que son las soluciones. Soluciones generales sería toda esa familia de curvas que no excluye ninguna, ¿sí? Y solución particular es seleccionar una de esas curvas. Solución particular es cuando mi problema me dice que yo me tengo que quedar con una de esas curvas. Normalmente, para que nos entendamos, una de las variables X que van a ver en la carrera no va a ser una X fría, va a ser el tiempo, T. Tiempo. ¿Sí? Uno de los problemas más comunes de la aplicación de ecuaciones diferenciales tiene como variable independiente el tiempo. O sea que no va a ser X, sino que va a ser T. De hecho, cuando vean también transformada de Laplace, van a ver que administran una variable T que es exclusivamente el tiempo. Porque justamente todo ese tipo de herramientas nacen de la aplicación para el dominio del tiempo, que se llama. Bueno. Bueno, acá está la clasificación, ¿no es cierto? Fíjense que otro tipo de solución es la solución singular, como les dije recién. Algunas veces una ecuación diferencial tiene una solución que no es miembro de una familia de soluciones, ¿sí? O sea, yo mediante una metodología saco toda esa familia de curvas. Pero aparte hay otra curvita que no tiene nada que ver con esa familia, ¿sí? Esa es una solución que se llama el nombre de singular. Bueno, después hablamos de la solución trivial, ¿no es cierto?, que es igual a 0. Y acá tendríamos un ejemplo de solución definida por tramos, ¿no es cierto? Solución definida por tramos. Donde yo estoy diciendo que para x menor que 0 tengo una función y para x mayor que 0 tengo otra función, ¿sí? Ambas son soluciones, pero son aplicables, ¿sí? Para un intervalo, o para un conjunto, en este caso x menor que 0 o x mayor o igual que 0. Bueno, ahí está el ejemplo para que lo vean. Esa solución por tramos. Bueno, creo que con esto terminamos la presentación esta. Denme un segundito. Quiero ver el tema del práctico. Bien. Denme un segundo que voy cargando las distintas presentaciones. Quiero que vamos avanzando en el... Bien. Quiero que vamos avanzando en la resolución del trabajo práctico. Vamos a ir de vuelta al Power. Ahí tienen la primer tipo de ecuación diferencial con la que vamos a manejarnos. Van a ser las ecuaciones diferenciales a variables separables que son de primer orden. De primer orden. Fíjense en cómo a qué forma o a qué expresión la puedo llevar, ¿no es cierto?
De primer orden significa, bueno, que voy a tener la derivada de y respecto de x, ¿sí? O sea, no voy a tener una derivada segunda. Y en el segundo miembro, a lo sumo, podré tener el producto de una función perfectamente identificable, función de x, o una función perfectamente identificable, función de y. Esa recibe el nombre de ecuación diferencial de primer orden. A ver si tengo acá. Permítanme encontrar la otra diapositiva. Tenía entendido que la había subido. Denme un segundito. Así vemos un ejemplo para que puedan hacer los prácticos. Un segundito, por favor. Se había separado, pero no lo había abierto al... Me faltaría activarla. Ya voy a activar la edición de la unidad para que puedan ir bajando del aula todo lo concerniente a presentaciones y a práctico. Bueno, creo que ahí está activada el aula, la unidad en el aula. Y vamos a ver la presentación 2. Bueno, en la presentación 2 vamos a empezar con ecuaciones diferenciales variables separadas, variables separables, perdón, para que ya vayan trabajando con el práctico. Nos quedaría para la clase que viene un poquito hablar de lo que son los problemas de valor inicial. Denme un segundo, por favor. Sí, la tenía separada, estaba separada. Bueno, entonces nos quedaría para la clase que viene el tema de problema de valor inicial. Vamos a avanzar un poquito con este tipo de ecuaciones diferenciales que son las primeras. Lo que estamos por ver, chicos, es la primera herramienta para empezar a resolver ecuaciones diferenciables. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales. Bueno, ahí la están viendo la presentación. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, ecuación a variables separables, ¿sí? Tenía la forma que les había dicho. Vamos a ver cómo la solucionamos. Esta es la más fácil de todas.
tenemos resuelva 1 más x diferencial de y menos y diferencial de x igual a 0. Básicamente lo que vamos a hacer es poner en un miembro, primero o segundo miembro, todo lo que tenga que ver con la variable y. Y en el segundo o primer miembro, todo lo que tenga que ver con la variable x, ¿no es cierto? O sea, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Entonces, vamos a dividir por 1 más x, entonces me va a quedar diferencial de x sobre 1 más x, y vamos a dividir por y. Entonces me va a quedar, en el primer miembro me va a quedar derivada de y respecto de x, diferencial de y sobre y, y en el segundo miembro me va a quedar diferencial de x sobre 1 más x. Lo que se hace ahora es integrar, ambos miembros, ¿no es cierto? Y fíjese que acá aparece al integrar, porque son integrales indefinidas, aparece nuestro parámetro. Vieron que recién hablábamos de que una ecuación diferencial, según sea el orden, la solución era una familia n paramétrica. Si esta ecuación diferencial es de primer orden, fíjense que es de primer orden porque la derivada no va a aparecer nunca de segundo orden, es de primer orden, va a aparecer, como les aparece acá, un parámetro que es C1. C1. Si fuese de segundo orden, ya vamos a ver cuando hagamos los ejercicios, van a ver que aparece una familia solución que es una familia biparamétrica. Y si es de tercer orden, van a aparecer 3, y así sucesivamente. Bueno, la resolución de esta integral, perdón, ¿dónde estaba? Acá. La solución de esta integral me da de estas dos integrales, me da logaritmo de y, ¿no es cierto? Ya tenemos que considerar que y es positivo, ¿no es cierto? Por eso le pongo la barra de valor absoluto. Y bueno, lo demás es algebraico, ¿no es cierto? O sea, separamos y como recordamos de que la función inversa del logaritmo natural es la función exponencial. Y bueno, lo demás es un poquito de álgebra, ¿no es cierto? Fíjese que y me va a quedar como e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x más c1. Aplicamos las leyes de exponentes ahí, ¿no es cierto? Me va a quedar e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x por e a la c1. E a la c1 es una constante que le podría llamar, por ejemplo, k1. O sea, este término termina siendo una constante, podría llamarle k1, ¿no es cierto? Pero bueno, lo dejamos expresado así. Entonces acá la solución, fíjense de que al ser valor absoluto, esto puede ser positivo o negativo. Me va a quedar 1 más x y x mayor que menos 1, y me va a quedar menos 1 más x y x es menor que menos 1, por propiedad del valor absoluto. Bueno, acá me da una propuesta de solución alternativa. Es la forma, en definitiva, es lo mismo, nada más que es, en vez de hablar de C, fíjense que acá cuando nosotros, en vez de escribir más C1, yo escribo más logaritmo natural de C. ¿Para qué es eso? Es para expresarla de una forma más prolija, ¿no es cierto? O sea, en vez de llamarle C1, le llamo logaritmo natural de C. Bueno, eso se lo dejo para que lo lean. No cambia la solución, ¿no es cierto? Para nada. Lo hacen de una forma u otra, es exactamente válida lo mismo. Es la forma de expresarla la solución. Bueno. Bueno, acá nos podríamos adelantar un poquito. Acá nos pide que encontremos una curva solución, es lo que les había dicho antes. A ver si todavía lo tengo en la pizarra. Acá está. Lo que hacía yo era seleccionar una curva.
¿no es cierto? Decía, por ejemplo, fíjense lo que dice acá el ejercicio. El ejercicio dice, cuando x vale 4, ¿sí? Y vale menos 3, ¿sí? Cuando x vale 4, acá sería x igual a 4. Bueno, me tendría que ir a menos 3 para abajo, tiene que pasar una curvita por menos 3, ¿sí? O sea, la altura esta que yo tendría es el valor de y. Bueno, en este caso y vale menos 3, tendría que ser para abajo, ¿no es cierto? Bueno, esto sería lo que llamamos un problema de valor inicial. ¿Cómo se trabaja? Encontramos por separación de variables la solución, que es esta que está acá. Esta es la solución general, es la familia monoparamétrica, ¿no es cierto? Donde voy a encontrar ahora el valor de C1, el valor de C1. Entonces, ¿qué hago yo acá? Lo que tendría que poner acá es y igual a menos 3, o sea, voy a reemplazar y por menos 3 acá, o sea, me va a quedar menos 3 al cuadrado, es 9, dividido en 2, más el x4, ¿sí? 4 por 4 es 16, dividido en 2 es 8, menos 8 más C1. Y de ahí despejo el valor de C1. De ahí despejo el valor de C1. Entonces, esa nos va a dar cuál es la curva que nosotros tenemos. Es encontrar encontrar la curva solución es precisar cuál es la curva. Corresponde a un parámetro C1, no sé si lo hace por acá, a ver si lo saca. Ahí está, ¿ven? C1 igual a 5, parece que dice, porque me queda 16 más 9, si no me equivoco, igual a 25, por lo tanto C vale 5. C vale 5. O sea, en los dibujos esto correspondería a una curva cuyo parámetro sería C igual a 5. Bueno, ya van a hacer ejercicio y van a ver que esta parte es fácil, es bien fácil. Bueno, Ramiro, no sé si querés que larguemos a hacer algunos ejercicios. Bueno, Gustavo, sí, podemos leer un poco. Pueden trabajar hasta el 3 inclusive. Sí, estas A ver, variables separables. déjame ver si el 4... No, el 4 ya es ecuaciones diferenciales exactas, o sea que Sí, tranquilamente pueden trabajar con el 1, con el 2 y el 3, sí, así así se es. van familiarizando Bien. con todo este tema. No sé si los chicos quieren hacer alguna pregunta, todo el material ya está en el aula, está habilitado, así que tranquilamente lo pueden consultar. Como les dije, esta parte es fácil, pero bueno, amerita que ustedes se sientan a leer un poco, ¿no? Lo que quedaba, no sé, algo habíamos hablado con vos, Ramiro, del tema del parcial, puede ser porque alguien me consultó por ahí. Sí, con respecto a la fecha, Sí, sí, está pactado para el sábado 25 de junio. bien. Sí, no sé si era algún otro tema que te habían consultado con respecto No, a no, la no, no, fecha. pero o sea, queda ahí, ¿no es cierto? Sí, 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 en un principio sí, salvo que, bueno, no sé, hay algún inconveniente, pero no creo, ¿no? Un inconveniente extra de la institución, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Igual bueno, el otro día conversé con Natalia, me preguntó porque ella tiene una materia, creo que toma parcial ese mismo día, el sábado, sí. y nos pidió que, bueno, más o menos le digamos la cantidad de chicos que van a asistir por el tema de aula. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo, bueno, lo que pasa es que todavía es muy prematuro, todavía falta, ¿no es cierto? Sí, igual ya estamos una semana, por lo menos, que los chicos que van Sí. a asistir, Y la semana que viene relevamos claro, quiénes son los que se van a presentar, que nos confirmen. así es. Este, y a partir de ahí, bueno, pedimos el aula con la capacidad, ¿no es cierto? Sí, 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 Pero tal cual, sería porque confirmado entonces el sábado 25, ¿sí? sí, A las 9 horas.
Bueno, no sé si querés darle 5 minutitos a los chicos, cuatro y Sí, veinticinco, cuatro y para media. que descansen un poco, sí, tal cual, se relajen y bueno, así vemos algo de práctica. Bueno, descansemos 5 entonces.
Bueno, chicos, vemos algo de práctica de esta parte de ecuaciones diferenciales. Práctico número 10. ¿Se puede ver la presentación, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, en el punto 1, más que nada es para ir introduciéndonos en el tema, sí. Nos pide que, bueno, indicar si la ecuación diferencial dada es lineal o no. Y especifique por qué, ¿sí? En el caso que lo sea y en su defecto, bueno, en ambos casos sí es explicitar, digamos. Entonces, en ese ejercicio tenemos que tener en cuenta lo que vieron recién con el profe, ¿sí? La definición. ¿Cuándo es lineal? ¿Sí? Recordamos lo que vimos recién con el profe. Cuando la variable independiente y todas sus derivadas, ¿sí? Puede tener n derivadas en una ecuación diferencial, son de primer grado. Es decir, la potencia de cada término que contiene y es igual a 1, ¿sí? Eso es por un lado. Eso debemos tener en cuenta. Y la otra condición que debemos tener en cuenta para determinar si una ecuación diferencial es lineal es que todos los coeficientes, a sub 0, a sub 1, a sub n, de i y de todas las derivadas, ¿sí? Dependen a lo sumo de x. Es decir, puede tener un término constante o a lo sumo la variable x. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entienden esas dos condiciones que debe cumplir una ecuación para que sea lineal? Sí, profe. Bien. En base a lo que establece la teoría, ¿sí? Empezamos a analizar en el ejercicio 1. ¿La primera ecuación es lineal o no? Sí, sí, lineal. Bien, 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 es lineal. ¿Está claro eso, chicos? Chicos, ¿alguna duda de eso? ¿Está claro que es lineal esa ecuación diferencial? Sí, profesor. Sí, fíjense que cumple con todas las condiciones. Los términos que acompañan ahí son constantes, por ejemplo, el 5, 4x, 1 menos x, ¿sí? Tanto ahí como sus derivadas. Como dice la definición, a lo sumo, x, y puede ser una constante, ¿sí? Y la potencia de la derivada es igual a 1, ¿sí? De todas las derivadas enésimas. En este caso tenemos la derivada segunda de y está a la primera potencia, ¿sí? Entonces está cumpliendo con las condiciones que establece. Ahora, el inciso B, ¿es una ecuación lineal o no? No, no es lineal por el i por i primo. Bien, perfecto, exactamente. Esa es una de las condiciones, ¿sí? Dijimos que los coeficientes que acompañan a i y a sus enésimas derivadas, en este caso i', tienen que ser a lo sumo x. Puede ser un valor constante o a lo sumo x. Y fíjense que acá el i está acompañando al i', entonces no cumple con la definición. Entonces, esa ecuación diferencial no es lineal, ¿ve? Lo pueden ver aquí. La variable dependiente i y todas sus derivadas, i', y segunda, y n, y enésima, son de primer grado, ¿sí? Esa es la primera condición. Y la segunda es, los coeficientes, a sub 0, a sub 1, a sub n, de i y de las enésimas derivadas, dependen a lo sumo de la variable independiente x, ¿sí? Estos son los coeficientes que acompañan a cada una de las derivadas y de i también, ¿sí? Tiene que ser un valor constante o a lo sumo de x. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en el práctico, ¿sí? Acá hay una i acompañando i', entonces no cumple con la condición de linealidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende?
Bien. Esta parte para comenzar es bastante sencilla, simple, ¿sí? Así que bueno, pero la idea es que se vayan familiarizando con lo que representa, cómo se define una ecuación diferencial, ¿sí? Cuál es su solución de una ecuación diferencial, cómo pueden identificarlas, ¿sí? Cómo se clasifican, y bueno, las que llegamos a ver ahora, que son las de variables separables, ¿sí? Bueno, eso es lo que sería en el ejercicio 1. En el ejercicio 2, los primeros bastante simples, bastante sencillos, ¿sí? Es comprobar si la función indicada es una solución de la ecuación diferencial dada, ¿sí? Y bueno, simplemente lo que hacemos es verificar esa igualdad, ¿sí? Eso es en el ejercicio 2. Como les decíamos, esta parte es bastante sencilla, es metódica, siguiendo el procedimiento de cálculo de una ecuación diferencial. Si, por ejemplo, me dice que 2i' más i es igual a 0, y que aparentemente su solución es i igual a e elevado a la menos x sobre 2, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar si esta solución, la solución es i siempre, verifica esta ecuación, ¿sí? Es la del ejercicio 2, el inciso A. Y bueno, lo que voy a hacer, como yo ya tengo i, y en la ecuación diferencial, si ustedes se fijan, está interviniendo i, está interviniendo i'. Voy a calcular i', ¿sí? I', ¿a qué va a ser igual? Yo tengo e elevado a la u, ¿sí? Su derivada es e a la u por u', ¿sí? Donde u es una función. Entonces, i' mío va a ser menos 1/2, ¿sí? De e elevado a la menos x sobre 2. ¿Sí? El u es menos x sobre 2. U', ¿sí? Va a ser igual a menos 1/2. ¿Sí? Entonces me va a quedar el i' de esta forma. ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo encuentro i', reemplazo en la ecuación para verificar si efectivamente es solución. Entonces es 2, me dice que la ecuación diferencial es 2 veces i'. I' es menos 1/2, ¿sí? Multiplicado por e elevado a la menos x sobre 2. ¿Sí? Más i es e elevado a la menos x sobre 2. Y esto debería ser igual a 0. Debemos verificar. Bueno, acá podemos simplificar. Me queda menos e elevado a la menos x sobre 2 más, se simplifican. Y efectivamente, i igual a e elevado a la menos x sobre 2 es solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Solución general. ¿Se entiende, chicos? Bien, y así con cada una de las otras, de los otros incisos, ¿sí? Acá fíjense que en el B les expresa diferencial y sobre el diferencial x. Eso es lo mismo que decir y', ¿sí? Eso tenganlo presente. Es decir, que yo debería derivar y reemplazarlo acá a este y multiplicarlo por 2 y me debería dar igual a e elevado a la 3x, ¿sí? Mismo procedimiento para el inciso C. Bueno, los dos primeros ejercicios, más que nada, el primero es teórico, para identificar las ecuaciones lineales, el segundo de verificación, ¿sí?
de un sistema, de la ecuación diferencial. Esta parte es importante porque le va a permitir a ustedes en los ejercicios siguientes, cuando encuentren la solución, es decir, la función y, ¿sí?, poder verificar si realmente esa función es solución. Eso les sirve a ustedes para qué, para determinar si la función que acaban de encontrar es efectivamente solución de esa ecuación diferencial. Por eso siempre se hace la verificación y les sirve a ustedes más que nada para estar seguros, ¿sí? En el ejercicio 3, ya entramos con la parte de ecuación diferencial por variables separables, ¿sí? Digamos, es el primer método que vamos a ver de la resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, como vieron recién con el profe, este método consiste en justamente separar las variables, ¿sí? Como su nombre lo dice. Por un lado, dejar expresado todo en función de y, y en el otro término todo en función de x, ¿sí? Es decir, en un término, ¿sí?, no podemos tener x e y, simplemente o una variable, o y, o x, ¿sí? Eso, digamos, básicamente lo que consiste el método. Y una vez que hacemos la separación de variables, ¿sí?, e integramos a ambos miembros y resolvemos esas integrales, ¿sí? Por ejemplo, en el inciso B, la ecuación diferencial es x por y', ¿sí?, igual a 4y. El método consiste en separar las variables, ¿sí? En un término todo y en el otro término todo x, ¿sí? E integrar a ambos lados. Dijimos que y', ¿sí?, y' es igual a diferencial y sobre diferencial x. Bueno, nosotros podemos expresar a ese y' como diferencial y diferencial x, ¿sí? Va a ser igual a 4y. Y ahora tengo que separar. Bien, como este diferencial está aquí dividiendo, yo puedo expresar como x diferencial de y igual a 4y diferencial de x, ¿sí? Y como necesito agrupar todo y por un lado y todo x por el otro, hago el pasaje correspondiente, ¿sí? Me va a quedar 1 sobre 4y diferencial de y, este va a ser igual a 1 sobre x diferencial de x, ¿sí? Hago las sustituciones y los pasajes correspondientes, ¿para qué? Para que me quede de esta manera. Y si ustedes se fijan, ¿sí?, yo ya tengo en un lado, por un lado todo y en el otro lado todo x, ¿sí? Y ya puedo integrar a ambos miembros. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Que es bastante sencillo, ¿sí? Sí, sí se entiende. Sí, tengan cuidado cuando hacen los pasajes. Tengan cuidado cuando hacen los pasajes, ¿sí? Para que no vayan, más que nada, a realizar alguna operación que no esté permitido, que no sea válida, ¿sí? Bien, una vez que nosotros separamos ya los términos, lo que hacemos, como dijimos anteriormente, integramos, ¿sí? Integramos con respecto a y, integramos con respecto a x, ¿sí? Entonces, en la primera integral, yo a ese 1/4 lo puedo sacar afuera. 1/4 me queda la integral de 1 sobre y, diferencial de y, es igual a la integral de 1 sobre x, diferencial de x, ¿sí? Bien, esto va a ser igual. La integral de 1 sobre y, chicos, Logaritmo natural de y. bien, exactamente, logaritmo natural de y, ¿sí?
Lo mismo la integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, ¿sí? Más la constante c de integración, ¿sí? No se olviden. Entonces, sigo acá abajo. ¿Cómo me va a quedar? Para simplificar el logaritmo exponencial a ambos miembros, ¿sí? ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Me va a quedar exponencial, logaritmo natural de i, ¿sí? Va a ser igual a exponencial, logaritmo natural de x más c, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual. Exponencial y logaritmo son funciones que se pueden anular, ¿sí? ¿Está claro eso, chicos? Entonces me va a quedar. Y acá me va a quedar exponencial, logaritmo natural de x, multiplicado por el exponencial. Como está sumando, ¿sí? Aplico la propiedad del exponencial, me queda exponencial logaritmo natural de x por el exponencial a c, elevado a c, ¿sí? Y ahora sí, ya puedo simplificar. Un cuarto, acá me va a quedar y acá me va a quedar exponencial logaritmo natural x por e a la c, ¿sí? Puedo despejar y. Fíjense acá que el e a la c, ¿sí? Este valor toma siempre valores positivos, ¿sí? Toma siempre valores positivos para cualquier valor de c, ¿eso está claro? Eso es por la característica de la función exponencial, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, ahora, como ese puede tomar cualquier valor, ¿sí? Dependiendo del. Siempre va a tomar valores positivos, es decir, para todo valor de c, para cualquier valor de c, esta expresión va a tomar siempre valores positivos. Yo puedo decir que mi solución general es y igual a 4x por c, una constante. Es decir, digo que c va a ser cualquier valor que pueda tomar e elevado a la c, ¿sí? ¿Eso es por qué? Porque siempre toma valores positivos e a la c para cualquier valor que tome la constante de integración. Bueno, en definitiva, esto es lo que es el método, ¿sí? Lo que hacemos es, primero, separar las variables, ¿sí? Tengan cuidado de realizar siempre operaciones que sean válidas, ¿sí? Que no vayan a realizar ninguna operación que no esté permitida porque le va a quedar funciones a ambos lados, digamos que no son las correctas y con lo cual el resultado no va a estar bien, ¿sí? Entonces, una vez que separan las variables, integran, ¿sí? Cuando integren, también tengan cuidado, ¿sí? De realizar de manera correcta las integraciones. Una aclaración que quería hacerles en esta parte, es muy importante la parte de las propiedades del logaritmo y de exponencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo van a necesitar mucho en esta parte de resolución. Se trabaja mucho, muchas de las soluciones están en función de e a la x o e a la u, ¿sí? Es decir, funciones logaritmo y funciones exponenciales. Y todas las propiedades del logaritmo y de exponenciales las van a aplicar.
en la parte de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces es muy importante que repasen esa parte, ¿sí? Bueno, una vez que separamos las variables, integramos a ambos miembros, ¿sí? Y bueno, una vez que integramos, resolvemos las ecuaciones y tratamos de despejar la variable y, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces, de acuerdo a las características de la función, no es posible o no es tan fácil poder despejar y en función de x, ¿sí? Pero bueno, la idea es de que, bueno, puedan separar las variables, puedan integrar, ¿sí? Y tratar de encontrar la función y, que es la función solución, expresándola en función de x, como hicimos en este ejemplo, ¿sí? Bueno, hago hincapié nuevamente en el repaso de las propiedades de los exponenciales y de los logaritmos, ¿sí? Que es muy importante para esta parte de la materia y que lo van a necesitar en la resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿se entendió el método, chicos? ¿Se va entendiendo? Joel, ¿a qué se refiere con ecuación implícita? Ah, cuando tenemos que reemplazar la solución para verificar la solución, ¿a eso te referís? Claro, cuando verificamos la solución, reemplazamos directamente en la ecuación diferencial, ¿sí? Y vos fíjate que las soluciones siempre están expresadas de manera explícita, ¿sí? Vos fíjate, el ejemplo que vimos, y igual a e elevado a menos x sobre 2, está explicitado. Es decir, siempre las soluciones en ecuaciones explícitas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es reemplazar en la ecuación diferencial para verificar, ¿sí? ¿A eso te referías? Bien, siempre las soluciones como la que nosotros acabamos de encontrar son soluciones explícitas, ¿sí? Explícitas. Nosotros en la verificación, una vez que encontramos la ecuación, la función solución a esa ecuación diferencial, lo que hacemos es reemplazarla, ¿sí? ¿Para qué? Para comprobar que esa solución efectivamente verifica la ecuación diferencial. Bien, perfecto. ¿Se va entendiendo entonces el tema, chicos? Es bastante sencillo, o sea, arrancamos con temas bastante sencillos para que se vayan familiarizando, ¿sí? Después vamos a ver métodos más, un poquito más complicados, pero que no son más difíciles, ¿sí? Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahora el tema, chicos? Sí, profe. Bien, la idea de ecuaciones diferenciales, si bien es un tema muy importante para el tema de ingeniería, en el tema de evaluación, sí, en el tema de evaluación tengan presente